de que este sea nuestro segundo webinar en directo para nuestra capacitación. Dentro de las instrucciones, y es mejor que tengamos todo claros, todos sus micrófonos están apagados. Solamente le vamos a permitir la palabra si levantan la mano, si tienen que decir algo. Para que sea más ordenado, solicitamos que por favor escriban todas las solicitudes por el chat, las preguntas y las dudas por el chat, nos organizamos, las vamos a ir asignando a cada uno de los profesores, porque esto es una sesión de preguntas y respuestas, y para hacerla más ordenada, vamos a escribir por el chat. En caso de que el profesor o el alumno no quede claro con las preguntas y respuestas, se le va a ceder la palabra cuando levante la mano, porque si abrimos el micrófono a todos, vamos a tardar mucho tiempo y vamos a hacer muy extensa esta sesión. Entonces, disculpen los inconvenientes, esperamos que nos comprendan con estas nuevas instrucciones, pero solicitamos eso, que todas sus dudas y preguntas que sean por el chat, la organizamos, y si queda alguna, y si no queda clara, ahí se va a permitir la palabra levantando la mano. Muchas gracias por su comprensión y vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Yo quiero primero, ante todo, presentar a nuestros profesores y parte del equipo también. Tenemos a la señora Rayen Quiroga, quien nos ha apoyado y ha estado todo el tiempo en esta batalla, de más de 20 años trabajando en el sector de las estadísticas medioambientales. Tenemos también a Cristina Klimsa, quien es una colega muy querida de nuestra CEPAL. Está trabajando por muchos años con las estadísticas ambientales. Tenemos también a Alberto Malmierca, un experto en estadísticas ambientales del equipo también de CEPAL. Nos acompaña también Daniela Baeza, quien es, pueden levantar la mano para que los vean, porque estamos como para que así sepan que son ustedes. Daniela sí, está también Sofía del Villar, quien es también experta, igual que Daniela y que Alberto, de nuestra unidad de estadísticas ambientales. Karina Cázares, también es experta en nuestro equipo. Tenemos a Francisco Jiménez, un súper mega experto por muchos años del área de estadísticas ambientales, y nos acompaña aquí. Patricio Devers, otro de nuestros tutores, y su servidora también. Patricio es un compatriota también dominicano. Entonces, bueno, estamos acá en este día y solamente quiero hacer un recuerdo de que el primer día nos dimos cuenta que tenemos profesionales de distintas carreras. Por lo tanto, esta primera parte del curso va a ser esencial sentar, digamos, un buen entendimiento para las futuras secciones, ya que no tenemos profesionales, no todos los profesionales son del área estadística o de economía. Entonces, es importante que esta primera parte se sienta buena base para la futura, los otros secciones que nos quedan más adelante, que van a ser más complicados a medida que vayan avanzando. Solamente para dar un pequeño resumen de qué esperamos de este curso con estadísticas ambientales. Bueno, las estadísticas ambientales abarcan un amplio rango de información, son multi e interdisciplinarias por naturaleza. Entonces, nos van a permitir que se puedan producir y recolectar diversos datos que permitan entender lo que son los estados, los cambios y las condiciones ambientales, así como su calidad y la disponibilidad de los recursos ambientales. Y, por supuesto, cómo impacta esto a las actividades humanas y a los eventos naturales sobre el ambiente. Entonces, esto es principalmente como un pequeño resumen. Yo lo he sacado esto del marco de desarrollo de estadísticas ambientales, que eso es como la Biblia. Ya más adelante se van a dar cuenta y vamos a conversar sobre esto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de las estadísticas ambientales? El objetivo es proveer información acerca del medio ambiente, cuáles son los cambios más importantes a través del tiempo y del espacio, y también los factores que pueden influir sobre ellos. Entonces, bueno, solamente quería dar este pequeño preview. Yo voy a conversar un poco más sobre qué han visto en las sesiones. Para que ustedes tengan conocimiento, el webinar que se hizo el día lunes ya está en la plataforma de Moodle, por si ustedes quieren acceder a ello y no pudieron participar o se perdieron alguna parte, pueden acceder a ella. Este webinar del día de hoy se está grabando también y va a subirse también a la plataforma de Moodle por si quieren revisar algunas informaciones o repasar. Entonces no se preocupen que todo está grabado y pueden acceder cuando lo necesiten. También ustedes saben que dentro de la plataforma tienen todas las presentaciones que tengan dudas. Esta sesión es de todas las preguntas y comentarios que tengan sobre las sesiones 1 y 2.
La sesión 1 es sobre la introducción de las estadísticas ambientales. Ya le comenté un poquito, pero vamos a cederle la palabra a la señora Rayen en unos minutos. Solamente voy a hacer un preview de las sesiones. Ya comenté la sesión 1 y ahora en la sesión 2 tenemos lo que es la producción de estadísticas y las nociones básicas sobre datos, estadísticas e indicadores y las metodologías principales. En esta sección hay diferentes subsecciones. La primera subsección que ustedes vieron es la introducción a la dinámica ambiental y la información estadística, donde vieron preguntas de medir. También vieron algunos temas sobre cuáles son las capacidades técnicas, cómo se produce y se actualiza periódicamente los datos, cómo se difunden, cuál es el desarrollo institucional del sistema de estadísticas ambientales. La subsección 2 mostró lo que son los conceptos fundamentales de estadísticas, la estadística descriptiva, inferencial, las variables, datos, algunas mediciones cualitativas y cuantitativas. Y la subsección 2.3 se relacionó a la información ambiental, cuantitativa, tanto como datos, estadísticas e indicadores. La última subsección, que es la 2.4, se mencionó cuáles son las principales etapas de la producción de datos hasta las estadísticas e indicadores medioambientales. Así se titulaban las secciones y subsecciones. Entonces, yo le voy a ceder la palabra ahora a los profesores, pero antes de eso solamente quería hacer un recuento que nosotros hemos estado supervisando su trabajo y nosotros estamos viendo todo lo que están haciendo. Y también quiero informarles que anoche me di cuenta que solamente los cuestionarios de las secciones lo han llenado muy pocas personas. La sección 2.1 la ha llenado un 40%, la 2.2 un 25%, la 2.3 un 11%, pero la 2.4 solo un 7%. Entonces, a medida que vamos pasando los cuestionarios por subsección, hay menos participantes que lo llenan. Así que les solicitamos, le incitamos de que revisen nuevamente el material, si no lo han hecho, y de que llenen los cuestionarios. Así que con esto yo cierro la introducción. Le voy a ceder la palabra a la profesora principal Rayen Quiroga, que quiere darnos unas palabras, y seguimos con la agenda. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Alda. Buenos días a todos los participantes allá en Quisqueya, nuestra amada isla. Aquí me encuentro virtualmente, por supuesto, con mis colegas profesores, docentes y tutores, con los cuales llevamos adelante esta capacitación, como ustedes saben. Quiero saludar con mucho cariño a Patricio Devers, que por más de 2 décadas creo, fue jefe de estadísticas ambientales en el Ministerio de Ambiente, y es la persona que nos ha ayudado también por parte de República Dominicana con muchísimos cursos y capacitaciones presenciales, proyectos que llevamos adelante en nuestra región. O sea, él es uno de los expertos senior, del círculo de los expertos senior en estadística, indicador y cuentas ambientales, y ha hecho un gran trabajo por avanzar los datos, las estadísticas, los indicadores e incluso cuentas pilotos económico-ambientales junto con el Banco Central allá en República Dominicana. Así que, Patricio, un honor poder compartir contigo en esta primera sesión donde vamos a estar conversando sobre los temas de la plataforma Moodle, igual con el resto de nuestros colegas, ¿verdad? Que son tenemos un equipo muy afiatado en este trabajo de capacitar. Bueno, además de los buenos días, queríamos, por supuesto, tener este webinario tranquilamente. Yo solo voy a poder estar los primeros 50 minutos por otros compromisos. Decirles que estamos muy contentos de que hayan podido entrar en la plataforma donde está el curso online y que hayan podido ver los videitos, los PowerPoint y algunos de los documentos. No los vamos a regañar, pero sí los datos que Alda mostró sobre las pruebas que tienen que ustedes avanzar para seguir hacia adelante en el curso, les quedan de tarea, desde luego. Y la idea de este webinario sincrónico, o sea, donde todos nos encontramos, ya tenemos 81 personas conectadas, sirve precisamente para darle el apoyo, el seguimiento técnico sobre los contenidos principales que se vieron en las secciones, están asignadas para el día
para esta semana. Entonces, en ese sentido, la idea de ahora es que nosotros podamos escuchar cuáles son sus dudas, conversar sobre los puntos que hayan sido tal vez más difíciles, más duros, más áridos, más extraños, y poder tratar de, como si fuera una clase presencial, por lo menos es sincrónica, avanzar juntos en los contenidos que están, digamos, programados en la capacitación para la semana actual, la primera semana. Como todo en la vida, la primera inmersión cuesta más, es más difícil, requiere más atención, concentración, que en estos tiempos de pandemia nadie tiene las condiciones para concentrarse bien, porque estamos todos multitasking, estamos todos al grito y al coger la loma, pero aún así hemos con mayor razón previsto este espacio del webinario sincrónico para complementar esos contenidos que están dados online y que cada uno tomó a su propio paso, ¿no es verdad? A su propio ritmo. Entonces, aprovechen a los tutores, a los profesores, que para eso estamos, y les deseo, digamos, una súper buena jornada el día de hoy para que podamos ajustar, profundizar, retener, digamos, los principales conceptos que son fundamentos para seguir a lo largo de todo el curso. O sea, si aquí logramos un lenguaje común de qué es lo que es un dato, cómo se diferencia de una estadística y cuál es la distinción con un indicador, si podemos ver lo que significa una definición operativamente aplicable al ámbito estadística, de captura métrica, si podemos lograr 2 o 3 conceptos centrales bien compartidos, bien masticados, bien entendidos, nos daremos por satisfechos, digamos, respecto de los contenidos iniciales de esta semana, y con mucha más fuerza podremos empezar entonces la semana que viene con los contenidos ya más aplicados al ámbito de la estadística ambientales. Muchas gracias, Alda, de vuelta contigo. Gracias, Trayen. Muchas gracias por tu aporte. Yo de inmediato voy a seguir al segundo punto que le convoca a nuestra querida Karina. Ella va a realizar unas preguntas, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Karina. Y recuerdo, porque discúlpame, Karina, han ingresado más personas, y solo para recordarle las reglas de cómo nos vamos a organizar el día de hoy. Si tienen dudas, escriben por el chat. Nos vamos a organizar de cómo se responde con cada uno de los profesores. Y en caso de que no se quede claro la respuesta que le dé el profesor, se levanta la mano y se clarifica la pregunta, pero todo lo vamos a centralizar por el chat. Muchas gracias. Adelante, Karina. Muchas gracias, Alda. Bueno, un poco para dar seguimiento a lo que mencionó Rayen, tratar de identificar cuáles han sido los temas más difíciles que ustedes vieron durante esta semana, las áreas más complejas. Hemos organizado una pequeña actividad con esta plataforma de Slido para aquellos que estuvieron en nuestro webinario de iniciación. Tal vez ya están más familiarizados con esto. Yo justo ahora les he compartido un link en el chat. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla para indicarles más precisamente los pasos para que puedan participar en esta actividad. Entonces, en el chat tienen este link. Uy, ¿se ve mi pantalla? No sé, Alda, si me puedes confirmar. ¿Sí? Sí se ve. Listo. Ya, entonces este link les voy a pedir por favor que igual lo copien o le pinchen ahí, y entonces los va a llevar a alguna plataforma, algo así, que se va a ver como un poquito como esto. Karina, eso te iba a preguntar. ¿Sí? Sí, el enlace, todos tienen acceso, por favor, ingresen, hagan clic y nos avisan si tienen problemas para acceder. Si alguien tiene algún problema, por favor avísenos. Entonces, les tiene que aparecer tipo esta pregunta con varias opciones, ¿ya? Y yo, aparte en esta pantalla, voy a ir mostrando las respuestas que ustedes me van a ir dando. Entonces, nuevamente, por favor, el link que está en el chat, pinchar ahí o bien lo pegan en su buscador y deberá de aparecerles esta pregunta que dice: por favor, clasifique los siguientes temas según el grado de complejidad para su institución, siendo el 1 el más difícil y 5 el más fácil, en ese orden de prioridad.
Entonces, aquí, por ejemplo, ya vemos que tenemos ciertas respuestas. Tenemos ahora solo 3 participantes que han contestado, y creo que este número irá avanzando en la medida que la gente nos proporcione sus respuestas, pero si alguno tiene algún problema, no le ha servido el link o no ha podido ingresar, por favor háganoslo saber. Es muy importante tener su retroalimentación aquí, porque esto es lo que va a guiar a nuestros profesores el día de hoy a enfocar su explicación y a que podamos repasar el contenido que para ustedes ha sido el más complejo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que ambiente y medición de estadísticas, qué y cómo medir, hasta ahora ha sido uno de los más complejos. Bien. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, si para mí el tema más difícil fue cuáles son las etapas de procesamiento estadístico, entonces voy a seleccionar este como el número 1. Y el número 2 tal vez fue estadística descriptiva e inferencial, tal vez fue también un poquito más complicado. Seguido de esto, le puedo dar aquí el orden según la complejidad que yo percibí durante la semana, ¿ya? Y entonces una vez que he organizado esto según la complejidad, ahí le pongo nada más enviar y ya mis respuestas se irán viendo en esta pantallita de acá. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún participante que tenga algún problema? Tu pantalla dejó de compartirse, solamente te informo, Karina. Ah, perdón. Entonces, ahora... Tal vez recordarle a los participantes que para responder estas preguntas tenemos un link, ¿verdad? Un hipervínculo en el chat, pero también pueden hacerlo a través de este código que está en la pantalla. Sí, gracias, Rayen. Pueden utilizar este código con su teléfono celular o bien entrar a slido.com y entonces nada más ingresan este número. ¿Ya se ve mi pantalla de nuevo? Listo. Este número 148532 y ahí van a poder ver las preguntas. Entonces, 48 participantes hasta ahora. Vamos a dar un poquito de tiempo para que los demás también puedan participar. Y hasta ahora parece que el tema de más interés ha sido ambiente y medición estadística, tener un poco más de claridad qué y cómo medir, y las etapas del procesamiento estadístico. Mira, aquí ya va subiendo 50. Y no me quiero extender mucho más aquí, porque Rayen, como nos mencionó al principio, nos va a acompañar solamente hasta las 10, así que hay que aprovecharla a ella que está aquí, sacarle todo el jugo de nuestros expertos. Así que solo voy a dar un par de minutitos más para que nos puedan retroalimentar en esta parte, y más adelante vamos a tener otra actividad igual con Slido para cerciorarnos de que lo compartido el día de hoy ha sido provechoso y que ha quedado un poco más claro también por parte de los estudiantes las dudas e inquietudes que tengan y que hayan surgido a lo largo de esta semana en la revisión de los materiales. Alda, ¿me podrías confirmar, que ahora no puedo ver, más o menos cuántos participantes tenemos para darme una idea de la tasa de respuesta? Tenemos 81 participantes, de los cuales el staff somos cerca de 10, así que más o menos 70 participantes. Ah, ya, muy bien. Entonces, tal vez que aunque lleguemos aquí, si podemos llegar a 55, 60, será ideal. Pero bueno, creo que esto ya nos da una idea de los temas que han sido más complejos por parte de nuestros estudiantes en esta semana. Ambiente y medición estadística, es decir, qué y cómo medir, y como lo sabemos, etapas del procesamiento estadístico, también eso es un tema complejo. Entonces tenemos ahora 54. Si te parece, Alda, creo que es una participación bastante representativa de acuerdo con el número de participantes que tenemos el día de hoy. Así que creo que esto ya le da a nuestros profesores una idea de las áreas más complejas y hacia dónde podemos dirigirnos o cómo comenzar, dónde comenzar nuestro repaso del día de hoy y dónde podrían estar las dudas
la mayor cantidad de dudas por parte de los estudiantes. Entonces, si te parece, regreso contigo y Adelante, por favor. cedemos el espacio a nuestros profesores. Gracias, Alda, y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Karina, por tu amabilidad. Sería bueno yo quisiera pasarle la palabra a Rayen para que un poco nos oriente sobre esta primera duda que tienen los participantes. De acuerdo. ¿Alguien del equipo si pudiera proyectar de la subsección 2.1 PPT la lámina 5, de la subsección 2.1 la lámina 5, para responder un poco la primera barra que tenía mayor popularidad respecto de la dificultad? Entonces, aquí lo que nosotros queremos mirar es precisamente lo más grande posible, por favor. ¿Qué son los pasos centrales para nosotros poder medir algo como el ambiente? Como sabemos, el ambiente y los recursos naturales y toda su gran cantidad de componentes, ¿no es verdad? 69 subcomponentes, 500 variables individuales, discurren a distintos ritmos, se verifican en distintos espacios territoriales, tienen una frecuencia de evolución muy distinta. Por ejemplo, la contaminación de las partículas contaminantes en el aire respirable de las ciudades son medibles cada hora, cada media hora, de hecho en tiempo real y continuo, mientras que, por ejemplo, el cambio en la cobertura vegetal o incluso una parte de ello que es el bosque, pues vale la pena medirlo tal vez cada 2 años o 5 años, dependiendo de los recursos, porque su velocidad de cambio es menor. Entonces, frente a toda esta diversidad y heterogeneidad de fenómenos de la naturaleza y su relación de lo natural con lo antrópico y lo económico y lo social, nosotros nos planteamos cuando escribíamos los manuales sobre estadísticas ambientales en la sede de la ONU, cómo podemos capturar estas dinámicas tan disímiles, cambiantes, ¿no? Que constituyen lo que llamamos el medio ambiente o el ambiente. Entonces, en este sentido, lo primero que es muy importante es el punto 2 de esta lámina, tener en cuenta, y no podemos hacer suficiente énfasis en esto, que es tener definiciones estadísticamente operativas. ¿Por qué? Porque esas definiciones, si me ayudas con el puntero, nos va a generar el borde del conjunto de lo que queda dentro en la primera dibujito ahí de un conjunto, ¿no es verdad? Las estrellitas quedan dentro de ese borde, ¿no? Y entonces cuando vamos a medir, pues entonces si decimos que vamos a medir la biodiversidad y la definición dice, se entiende por biodiversidad el cambio en la cantidad de las especies de flora y de fauna o aquellas que están amenazadas o lo que fuera la definición estadísticamente operativa, ahí quedan las estrellitas dentro. Esas estrellitas son los elementos que estamos considerando dentro de ese conjunto que hemos llamado con una denominación exhaustiva y desambiguada estadística, y todo lo que no cumpla con esa definición estadística queda fuera. Con el puntero pueden mirar ustedes el segundo conjunto, donde los elementos que no son esas estrellitas amarillas definidas quedan fuera. Esto es una definición, desde luego, arbitraria, sine qua non. No podemos medir ni capturar fenómenos en forma homogénea, articulada, comparable, temporal y espacialmente, si no tenemos una definición exhaustiva que es estadísticamente operativa. ¿Y qué quiero decir con que es estadísticamente operativa? Queremos decir que no es lo mismo tener una definición conceptual que tener una definición estadísticamente operativa. Una definición conceptual puede ser, con todo respeto, cualquier cosa. Puede decir, la resiliencia es la capacidad que tienen los sistemas para recuperarse después de un shock externo, como puede ser un desastre, ¿no? Un fenómeno extremo o un evento peligroso. Pero
Esa definición de resiliencia, ¿cómo la medimos estadísticamente? Si nos dicen que es una capacidad, una potencia de los sistemas humanos, infraestructurales, de la economía y de los ecosistemas para recuperarse después de el paso de David, por ejemplo, en el 80. ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, en esa definición de resiliencia nosotros no podemos medirlo. Por eso es que esto es uno de los puntos que dentro de las estadísticas de desastre está todavía en discusión y en elaboración por parte de la comunidad estadística ambiental y de desastre, que es a nivel internacional, mundial, porque no tenemos aún una definición estadísticamente operativa. En cambio, cuando queremos capturar estadísticamente, por ejemplo, nivel de contaminación del aire respirable por material particulado fino, PM10.2.5, entonces ahí entran todas las partículas que tengan ese tamaño y a través de unos instrumentos de medición eso se captura la masa y se ve la concentración en el aire por metro cúbico, por hora o lo que fuera, y entonces eso sí nos da una definición estadísticamente operativa. Entonces, y así podríamos ir variable por variable, tópico por tópico, cuáles son esas definiciones. Entonces, ¿de dónde vienen estas definiciones? De los manuales internacionales. Ejemplo final, y con esto termino el tema de la definición, FAO define qué es lo que se considera bosque dentro del primer conjunto de las estrellitas amarillas y qué se considera no bosque. Entonces, uno puede gustarle o no gustarle la definición de FAO, que dice que son árboles con cierta distancia entre ellos, con cierto tamaño de copa, con cierta densidad. No me la sé de memoria, pero para eso están los manuales. Y esto significa bosque, ¿no? Por lo tanto, unos arbolitos por ahí todos tirados en una zona de Asua o en la parte de la línea en el norte de frontera que tiene unas cuantas matitas ahí, pues no se considera bosque. Si el bosque está talado, tampoco se considera bosque, de acuerdo a esta definición. Entonces, a uno le puede gustar o no gustar la definición, pero es lo que Naciones Unidas ha puesto para que se mida en forma comparable la superficie de bosque, que es el indicador que lo que es 15.11, si no me equivoco, y la cobertura boscosa del territorio nacional de los ODS. Entonces, así todos los países lo pueden medir. En el numerador se define qué es lo que va, por ejemplo, la superficie de bosque en hectáreas, dividido por el denominador, que sería todo el territorio nacional, a lo que se restan los cuerpos de agua, porque obviamente ahí no van a crecer bosques. No sé si se puede entender más o menos lo que estoy diciendo de esta definición. Y de hecho muchos países tienen definiciones distintas levemente de la definición de FAO, de su programa de medición de bosques, pero cuando los países tienen una definición levemente distinta, basta que en la hoja metodológica se estipule cuál es la diferencia para que haya una potencia de conciliación estadística cuando se están construyendo las series y que éstas sigan siendo comparables. No hay problema en que haya una leve diferencia, siempre y cuando sea transparente, por decirlo así en corto, ¿sí? Entonces, la otra lámina que quería mostrar respecto a esto es el procesamiento estadístico que está en la presentación. ¿Cuál es? Sí, la lámina 3 de la sección 2.3, por favor. Dímele a Carmen. Ustedes explican, ¿alguien tiene su micrófono? Sí. Sí. Alguien tiene su micrófono apagado, por favor. Prendido. Por favor, apáguelo. El otro punto, mientras sale la lámina, ¿quién es que está ayudando? ¿Es Alberto? Sí, soy Alberto, yo. muchas gracias. El problema es que dijo la 2.3 y yo la tenía lista en la 2.4. Entonces fui a buscar la 2.3, pero dije, no, ya la abro aquí mismo, da igual. Da igual, es la misma lámina. Sí, por eso me imaginé que era la misma. El segundo punto que salió en la pequeña encuesta que hizo Karina hace un ratito, decía cómo se hace el procesamiento estadístico, pero lo bueno de esa pregunta es que eso imbrica o contiene la pregunta de qué es lo que diferencia un dato de una estadística de un indicador.
aquí en esta lámina, si me ayuda Abbe con el puntero, se parte de un proceso de producción como si fuera una cadena de elaborar la producción de cualquier elemento, ¿no? De cómo hacer azúcar, cómo hacer ron, cómo se fabrican los muebles. Es lo mismo, es un procesamiento desde la materia prima a la izquierda hasta todo el proceso hasta la derecha, donde están los indicadores y las cuentas ambientales, que son los productos más refinados y finales que se puedan lograr, ¿no? En el medio están las series estadísticas, que ya no es materia prima. Las series estadísticas en la tercera columna ya son patrimonio estadístico nacional multipropósito que sirve a muchos usos. Entonces, los datos, las series y los indicadores, vamos a olvidarnos de las cuentas ambientales económicas por un ratito porque es muy complejo, pero lo que son la primera, la segunda y la tercera, o sea, no es la primera, pero en los cuadritos azules, lo que es datos, series estadísticas de tiempo, ¿no? Y los indicadores son completamente distintos. Y en este curso y los siguientes cursos que hagamos con el país, es muy importante entender cómo diferenciarlo a través del proceso estadístico. Es una forma de diferenciarlo y después hay una tabla resumen que los diferencia por usos. Y lo que pasa es que a menudo las personas piensan y hablan de datos cuando están mostrando indicadores, o hablan de estadística cuando lo que están mostrando es datos, o hablan de indicadores cuando lo que están mostrando es estadística. Entonces se confunden estos tres elementos que son claramente diferenciables, cuyas definiciones están en las PowerPoints que ustedes tienen y que están en Moodle, no las vamos a repetir. Yo aquí voy a tratar solamente de sintetizar, como hacemos en las clases presenciales, cuáles son las características que los hacen distintos y cómo podemos aplicar esta conceptualización cuando empecemos a hablar de, señores, aquí en Dominicana hay datos para poder construir una serie estadística sobre carga contaminante de DBO de los ríos, por lo menos de algunos ríos, y que la gente levante la mano y diga, ay, sí, aquí hay, pero muchísimos datos, cuchumil datos están aquí, allá, el INDRI tiene, las corporaciones, en fin, los municipios, es más, las universidades también han hecho monitoreo. Bueno, pero ¿eso qué es? ¿Es continuo? ¿Es fiable? ¿Tiene metadatos? ¿Es desperdigado? ¿Está estructurado? ¿Está validado? Ahí hay que ver. A lo mejor son solo datos dispersos y no constituyen series estadísticas. Y cuando nosotros vamos a decir en República Dominicana tenemos que tener un indicador sí o sí de la contaminación, por ejemplo, de las playas, porque son muy importantes para el turismo. Bueno, y hay datos, hay estadísticas para construir ese indicador y la gente pueda decir con suficiente conocimiento de causa, miren, aquí lo que nosotros tenemos son datos desperdigados, pero series estadísticas no hay. Y que todos entendamos exactamente eso. Es como aprender a hablar un idioma, como el inglés, solo que este es el idioma estadístico. Es eso. Y para ponerlo en común, entonces es importante que diferenciemos de inicio estos tres puntos. Por lo tanto, empecemos con los datos. Si me ayudas con el puntero, los datos son conjuntos, ¿verdad?, desorganizados de información cuantitativa de cualquier tipo, que está contenida en las respuestas de encuestas, que están en las estaciones meteorológicas, con una cantidad de cintas magnéticas, tarjetas perforadas, y sí, ya últimamente algunos datos muy digitalizados respecto de la pluviometría, que describe la radiación solar, datos sobre la cantidad de personas que reciben agua potable y saneamiento, que están en las encuestas permanentes de hogares o multiuso, datos del Banco Central respecto de cómo está la extracción maderera en ese sector de la CIU, etcétera, ¿no? Son datos que pueden estar en las encuestas que se le hacen a los establecimientos, a las personas. Son datos que pueden estar geoespacializados y que vienen de la
percepción remota de no solamente imagen satelital o boya, pero simplemente son datos que no tienen ni ton ni son, para decirlo en coloquial. Estos conjuntos de datos no son estadísticas. Para convertirse en estadística, nosotros como trabajadores de la estadística ambiental tenemos que someterlo a 3 procesos, esos conjuntos de datos, y muchos los vamos a purgar o se van a ir o se van a caer. Esos 3 procesos son la validación estadística, que significa observar, como dice ahí, con una lupa, si el dato sirve, no sirve, si es bueno, si salta, si no salta, si tiene un comportamiento más o menos esperable. Y para eso hay toda una metodología y una tecnología dependiendo del tema y dependiendo del tipo de fuente en estadística ambiental. El segundo componente es estructurarlos. Después que ya están validados esos datos, hay que tabularlos y ponerlos de una manera en que se pueda entender, ya sea con columnas, con porcentajes, con avance, con series históricas o con desglose territorial o como fuere, ¿no? Se estructuran esos datos de una manera que puedan entenderse. Y finalmente, también los tenemos que describir, hacer los famosos metadatos. Yo hasta el año 2000 no tenía la menor idea de qué es lo que era un metadato y me daba mucha vergüenza porque todos mis colegas estadísticos ambientales y estadísticos en general hablaban, no, porque el metadato, y yo decía, pero ¿qué es eso del metadato? Pues no es nada más que información sobre la información. O sea, datos sobre los propios datos. Entonces, generalmente los metadatos toman la forma de una ficha técnica, donde se especifica el tipo de fuente, la fórmula, la serie disponible, qué significa la definición de las variables que se están considerando, cuál es la fuente de esa definición, etcétera, etcétera. Es como la ficha técnica cuando uno va a comprar un carro y le dicen, mira, aquí están las especificaciones técnicas para que sepas cómo funciona el motor, cuál es el chasis, el eje, si es tracción trasera, si es tracción de 4 ruedas, etcétera, ¿no? En ese sentido, los datos, cuando se les suma los 3 elementos de validación, que es un trabajo enorme, invisible y muy poco valorado, la estructuración y la descripción, ahí recién es que podemos hablar de que tenemos series estadísticas construidas, y por decirlo así, limpias, validadas, muy ordenaditas en esas tablas, en un compendio, en una base de datos, perdón, en una base de series estadísticas y en distintos productos que quedan ahí constituidos como una especie de patrimonio estadístico ambiental de un país y que va a estar ahí per secula seculorum para ser utilizado en distintos reportes, en sistemas de indicadores, para utilizarlo en las cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa característica de las series estadísticas, que no tiene que ver con el procesamiento, pero se los agrego, son voluminosas, multipropósito, y en general el público no las accesa, solamente los analistas, los investigadores y los que construyen indicadores y cuentas utilizan más que nada estas series, que son grandes compendios. En República Dominicana existe un compendio de estadísticas ambientales hace muchísimos años y esos datos están validados, estructurados y descritos correctamente de acuerdo al rigor y a los criterios estadísticos y por tanto se compendian y constituyen ya lo que llamamos series estadísticas. Es como que se graduaron, se licenciaron. Esos datos se licencian para constituirse en series estadísticas. ¿De acuerdo? Ahora, si me ayudas con el puntero, Albert, las series estadísticas, para ser convertidas en indicadores, tienen que pasar un proceso de selección, solo el cuadrito de arriba, porque no voy a hablar de las cuentas, la cosa. Selección, procesamiento, agregación, combinación con estadísticas demográficas, sociales, económicas o lo que corresponda, de tal manera que yo pueda construir mi conjunto de indicadores ambientales. Los indicadores ambientales, al revés de las series estadísticas,
no se construyen a partir de compendiar todo lo que existe en información, sino viendo cuáles son las preguntas principales de política pública, cuáles son las tensiones del desarrollo sostenible en República Dominicana, cuáles son los nudos de mayor preocupación en el uso o no renovable de recursos, en la contaminación, conflictos ambientales, problemas con la calidad del agua, en fin. ¿Cuáles son esos problemas? Que se pregunta primero uno. ¿Existe un plan, una política pública nacional, un plan de desarrollo nacional que tiene aspectos ambientales? ¿Existe una política ambiental o de sostenibilidad o de desarrollo sostenible que contiene metas ambientales? Uno se fija en esas cosas, entonces diseña qué indicadores son los más útiles y robustos para responder a esos desafíos. Y esos indicadores ambientales, por lo tanto, serán un grupo pequeño, selecto, decidor, indicativo y muy potente y muy robusto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los indicadores y las series estadísticas. De hecho, para complicarles más, les comento que los indicadores ambientales todos son o están compuestos por estadísticas, pero no todas las estadísticas son indicadores. Tienen que pasar un concurso muy exhaustivo y riguroso para graduarse de indicadores, y eso es lo que nosotros hacemos cuando hay talleres presenciales para construir entre grupos interinstitucionales los indicadores, ¿no? Se prueba a combinar series estadísticas con la máxima potencia de gráfico, con su metadato, y ahí queda entonces el conjunto embrión de los indicadores ambientales nacionales, los signos vitales del ambiente, podría decir. Igual como existen los indicadores macroeconómicos, que tenemos el PIB, que tenemos el IPC, o sea, cómo va la inflación, el desempleo o el empleo, y también tenemos conjuntos de indicadores sociales, de educación, salud, ¿verdad? Calidad de vida y cosas por el estilo. Entonces, en el dominio ambiental también existen conjuntos de indicadores ambientales oficiales nacionales que sean sostenidos a lo largo del tiempo y que con eso podamos nosotros tener de nuevo una mirada rápida para los decisores y para la ciudadanía, saber qué es lo que está pasando con el ambiente en República Dominicana en este caso y cómo podemos intervenir para mitigar o evitar los problemas que estamos viendo. Entonces, desde la perspectiva de este proceso de producción, podemos ver claramente cómo desde los datos que son materia prima, tenemos series estadísticas, ¿verdad? Que son multipropósitos y muy voluminosas y que luego de ser procesadas con un montón de rigor y un montón de preguntas vitales en la cabeza, se generan finalmente los indicadores ambientales. Entonces, si tú sigues pasando, Albe, hacia esta misma presentación, las láminas que siguen, ahí se puede mirar mayor profundidad en lo que he explicado, incluyendo, adelante, ¿verdad? Todo lo que son las definiciones de todos estos procesos y las definiciones de lo que finalmente son los datos, los metadatos, etcétera, etcétera, las periodicidades temporales. Si tú te puedes devolver a algunas. También, disculpa, tenemos una pregunta en el chat. Si puedes dar el ejemplo de bosque, Alberto, voy ahora, Alde, inmediatamente. Déjame solo situarme ahí para no perderme con el ejemplo de bosque, para diferenciar estos tres conceptos. Ahí, muchas gracias, Albe. Adelante, Alda. Yo no puedo leer el chat ahora. Sí, yo te lo leo, no te preocupes. La duda es de Alejandro Guzmán. Dice que últimamente, sobre todo con el crecimiento de los macrodatos, el levantamiento de los datos permite que venga ya estructurados o semiestructurados desde el levantamiento. ¿Siguen siendo así solo los datos y no series estadísticas? Gracias por esa pregunta. Es difícil. Tendría yo que mirar los datos para ver qué significa que ya vengan estructurados y que ya vengan validados, ¿no?
en general, lo que nosotros estamos mostrando aquí es algo como sumamente básico y genérico, pero hay distintos ámbitos o temas estadísticos, tópicos le llamamos, tópicos estadísticos en particular, donde los datos ya pueden venir bastante estructurados. Sin embargo, de todas formas hay que procesar las otras dos componentes que son de validación de esos datos, porque hasta los robots se equivocan, como ustedes saben, hay glitch en el sistema todos los días, se nos caen los bancos, en fin. Y además de eso hay que hacer, por ejemplo, si son datos geoespaciales, hay que hacer verificación en terreno para ver que las imágenes que estamos mirando, remotas, realmente correspondan a los tipos de bosque que estamos mirando. Entonces, vamos a dejar ese punto ahí para mayor profundización. Y solo quiero volver aquí a la lámina, que está, si la puedes poner en grande, quitándole, Alberto, a la derecha, gracias, el panel, y me ayudas con el puntero. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se producen desde los datos hasta las estadísticas e indicadores de bosque, como solo para terminar de precisar la distinción conceptual en estos tres puntos. En la primera columna, claro, tenemos monitoreo. Se observa la extensión del bosque del país, República Dominicana, en el año 2020. Entonces, ¿cuáles son las fuentes primarias? En este caso tenemos percepción remota, ¿verdad? Que puede llevarla adelante el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Silvícola, o quien corresponde, el Ministerio de Ambiente, lo ignoro, ahí me pueden ayudar ustedes. Y entonces, pues se toma la imagen como se ve ahí en el satélite volando arriba del planeta, ¿verdad? Y después eso son capas de colorcito, por decirlo de una manera sencilla, que son frecuencias, y esos colorcitos tienen que ser, en el puntero muestra ahí, Alberto, los señores ahí, y no hay ni una señora, pero bueno, la gente que está ahí verificando en terreno, que ese colorcito verde oscuro corresponda a caoba, o que corresponda a guayacán, o corresponda a cualquiera de las especies que se están verificando, que si es espino, que está, por ejemplo, en la zona más desértica, y entonces ya se verifica que el colorcito y la frecuencia que se tiene de la imagen satelital realmente corresponde al tipo subtropical, subtropical seco, en fin, y hasta las especies, ¿no? Y esa verificación en terreno, más la validación de esos datos y la estructuración, nos genera la segunda columna, ¿verdad? Que son ya todo el procesamiento muy lento, sobre todo cuando se hace por vez primera, para llegar a la tercera columna, que es, bueno, ahí tendremos una estadística o una serie estadística que son las hectáreas de extensión del bosque, y en este caso por esta fuente, ¿dónde están esas hectáreas? Por eso es que está puesto ahí el mapita, que podemos tener el total, pero también la dispersión territorial de esas hectáreas y del tipo de bosque que está en esos lugares del país en cuestión o del territorio en cuestión. Esas son las series estadísticas que se compendian. Y a partir de esa serie estadística podemos construir el indicador que se ve la grafiquita abajo, que es el porcentaje de la cobertura boscosa del territorio. A través de una serie histórica construida así, con esta misma metodología, a lo largo, por ejemplo, de 2 décadas, cada 5 años se va midiendo, porque así le reporta el país al FAO Forest Resources Assessment. O sea, no es como que si el país la tiene o no la tiene. Todos los países están haciendo esto en nuestra región, y a lo mejor no lo conocemos, pero los datos están ahí y están entregados, y la FAO entonces reporta comparativamente para todo el planeta la superficie boscosa a través de cuál es el porcentaje de cobertura. Miren el grafiquito abajo, casi no se ve, pero está bajando. O sea, en el fondo estamos perdiendo bosque, muestra ese indicador ficticio, no es real, ¿no? Y ahí nos muestra cómo, por ejemplo, en América Latina y el Caribe completo se han perdido millones de hectáreas de bosque en los últimos 30 años. Nunca me recuerdo el número, si alguien me puede ayudar con eso, pero son cientos de millones, creo que más de 100 millones de hectáreas. Creo que son 138 millones de hectáreas. Eso, gracias. 138 millones de hectáreas se han perdido de superficie boscosa en el territorio de toda nuestra región en los últimos 30 años, equivalente a toda la superficie del Perú o 2 veces la superficie del Ecuador.
O sea, con eso ustedes ya se pueden hacer una imagen de que con ese mega potentísimo indicador estamos con problemas para cambio climático, para la absorción de carbono, con problemas para el albergue de biodiversidad, con problemas para la regulación del ciclo hídrico, con problemas para la regulación del ciclo de nitrógeno y la conservación de los suelos. Cambio de uso suelo, exacto. Y que con ese indicador, con uno mega hiperindicador boscoso, nosotros podemos explicar una serie de lecturas, de instancias, de elementos problemáticos que necesitan intervención inmediata. Si hubiera una presidencia o un ministerio a cargo de eso en la región, que no lo tenemos, pero sí hay en los países que están perdiendo bosque, bueno, tendrán que hacer algo, reforestar, obviamente, y poner incentivos en políticas públicas para que se deje de perder la cobertura boscosa y se genere finalmente la carbono neutralidad comprometida por todos los países que firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Acuerdo de París para el 2050. Bueno, Disculpa. eso es solamente el ejemplo y con eso yo cierro, digamos, la profundización en los aspectos como más puntuales, centrales de esta primera semana. Alda, adelante. No, Gracias, yo antes de darle la disculpa, para solo complementar algo o recordar algo, porque Rayen se enfocó, existen dos tipos de datos y Rayen se enfocó en los datos cuantitativos y no habló nada de los datos cualitativos porque efectivamente no se permiten realizar operaciones aritméticas y estamos hablando de construir indicadores. Pero solo hacer la salvedad porque en el curso van a ver que también existen los datos cualitativos que comprenden etiquetas o nominaciones para identificar algún atributo del objeto de estudio, ¿no? Y un poco volviendo a lo primero que mencionó Rayen, es decir, que los datos son valores que se obtienen de cada una de las variables y la variable es una característica de cada uno de los elementos. Y al conjunto de mediciones obtenidas para cada determinado elemento se le llama una observación, ¿ya? Y siguiendo un poco la pregunta que está haciendo el colega, creo que fue Alejandro, no estoy seguro, no veo. Alejandro Guzmán, sí. Ya, ok, que mencionó acerca de información estadística. Tenemos estadísticos numéricos donde tenemos promedios, tenemos media, tenemos coeficiente de variación, son estadísticos también, pero numéricos, ¿no? Ya para medir. Y mencionó, bueno, no sé, la verdad es que no estoy compartiendo, voy a dejar de compartir para ver si logro ver bien la pregunta, pero si no, Rayen puede ir respondiendo, Kika, quizás la pregunta. A ver. Stop share. Sí, bueno, yo quiero agradecerles a todos la colaboración y despedirme si logro salir de la otra reunión y me vuelvo a incorporar en un ratito más, pero los dejo en buenísimas manos, las mejores manos del equipo, así que las preguntas yo creo que Kika las puede responder, al menos las que están en el chat y todas las que vengan luego, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rayen, por todo tu aporte. Siempre es muy valiosa tu presencia para nosotros. Voy a hacer la pregunta y me parece que Cristina sí puede responder, también de Alejandro Guzmán, y pregunta, ¿índices y estadísticas son lo mismo o no? ¿Qué tipo de información estadística son las medidas de tendencia central y dispersión central? ¿Son datos, series, estadísticas o indicadores? Bueno, buenos días a todos. Un gusto poder compartir hoy este intercambio y todas estas dudas. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, tenemos acá una primer pregunta, que es, sobre todo con el primero, el colega puso el crecimiento de los microdatos y después se corrige y dice, no, macrodatos. Menos mal, porque cuando empecé a leer me preocupé un poquito. Entonces, evidentemente yo creo que él se está refiriendo, y si no, por favor que nos aclare, al Big Data, o creo que se está refiriendo a eso. Y efectivamente, todos los defensores, los que insisten en la generación y la gran cantidad de datos que generamos permanentemente, utilizando nuestros teléfonos celulares o nuestras tablets, o sea, que hay una permanente generación de datos, que por eso se ha generado esta nueva concepción de Big Data,
Y hay una tendencia a insistir que ya son datos estructurados o semiestructurados. Pero a mí me parece que a los efectos de transformar esos datos en estadísticas para poder sacar conclusiones, inferencias, para poder interpretar esos datos, la estructuración va a ser siempre necesaria. Si nosotros tomamos todo lo que nos ofrece Big Data, y eso, aunque lo tabulemos, aunque lo transformemos en algún tipo de representación, si no hay un proceso de estructuración previo, es muy difícil que logremos sacar algún tipo de conclusión, o que ese conjunto de datos nos ofrezca algo más allá que decir, hay un montón de datos, hay un montón de gente que se mueve, hay un montón de personas que utilizan celulares por la mañana, y, ¿no? Entonces, yo creo que esta tarea de estructuración y validación, para que más de un usuario pueda además sacar las mismas conclusiones, es absolutamente imprescindible, es absolutamente imprescindible. Kika, disculpa, Sí. Alejandro Guzmán, quien refirió la pregunta, dice que se refiere a Big Data. Claro, sí, es lo que me imaginé, es lo que me imaginé. Por eso, sí, por eso me imaginé. Entonces yo creo que aún en los datos que se denominan Big Data, porque vienen, digamos, de fuentes y de una generación permanente, continua, de a minutos, igual necesitaría un trabajo de estructuración para que dejen de ser datos y se transformen en series estadísticas. Kika, No sé solo para complementar. si el colega está de acuerdo, porque a veces el interés que ha generado, ya te pasó, Alberto, el interés que ha Francisco. generado, y que sin duda es una fuente de datos que en el cortísimo plazo, inclusive las Naciones Unidas está evaluando, digamos, la posibilidad de utilizar Big Data para hacer algún tipo de análisis de tipo demográfico sobre grandes poblaciones. O sea, se está trabajando en esa línea, se está trabajando en esa línea. Gracias, Kika. Francisco, por favor, adelante. Sí, gracias, Kika. Yo agregaría a lo que acaba de comentar Kika que una condición para considerar eso como serie estadística sería también la observación periódica. No solamente la observación periódica, sino también usando la misma metodología de observación. Aún tú puedes tener un Big Data único, pero no podrías considerarlo serie estadística si no tienes la siguiente, por lo menos la siguiente observación. Gracias. Sí, solo para complementar, y bueno, gracias por lo que dijo Francisco, porque va un poco por lo que quería mencionar. Lo primero es que, respondiendo, es decir, que venga generado o tabulado o de una forma organizada esta información significa que no son datos primarios, pero de ahí a que sea una serie de datos va un largo camino, y es lo que un poco nos explicó por unos 10, 15 minutos Rayen sobre el tema de la estructuración, y sobre todo después de esta estructuración, validación de esos datos. Adicional a ello, lo que acaba de explicar Francisco es muy importante, no puede ser algo puntual. Estamos hablando de series de datos, lo que significa que es una serie de tiempo. Entonces tiene que seguir la misma metodología, la misma periodicidad, entonces para poder llegar y estar hablando de una serie estadística que nos permita construir entonces indicadores que, como bueno, ya se vio y Rayen explicó, es lo más interesante y lo más importante, y por eso estamos acá, porque es lo que va a permitir trabajar y apoyar a la toma de decisión, digamos, de República Dominicana para los temas más importantes que ellos consideren dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, el pilar ambiental. Entonces, él tenía otra pregunta, y es con respecto a si los índices estadísticos son lo mismo, es decir, los índices y estadística, perdón, son lo mismo o no. Esa es otra pregunta que tenía. Y ¿qué tipo de información estadística son las medidas de tendencia central y dispersión central? ¿Son datos, son series estadísticas o son indicadores? Sí, quedarían esas dos preguntas por responder, y bueno, un poco más o menos, no sé si alguien más ha preguntado, pero... Sí, hay otra pregunta, pero yo creo que mejor responder esta antes de seguir. Es que concentrarnos en esto, la primera pregunta, reitero, Kika, si los índices y las estadísticas son lo mismo, ¿ya? Bueno, esa, y para no mezclar, y ya después hacemos la segunda pregunta.
No son lo mismo. Se usan estadísticas para construir índices. El más conocido y sufrido por los argentinos, por ejemplo, es el índice de precios al consumidor, el llamado IPC, que tenemos diría, el honor de tener la vanguardia de los índices de precios en la región, que ya estamos casi por el 50%. Bueno, no, o sea, se usan estadísticas para construir índices, y los índices son una construcción estadística donde se ponderan los elementos que conforman ese índice mediante, bueno, ciertos estudios previos, ¿no es cierto? En el caso del índice de precios al consumidor, hay que tener una canasta de gastos de los hogares para poder ponderar los precios de los distintos componentes de ese índice para ver cómo varían. Hay otro índice muy conocido que es el Index Planet, que tiene que ver con los temas que nosotros estamos estudiando, que tiene que ver con qué está ocurriendo con la desaparición de ciertas especies a nivel mundial. El índice de desarrollo humano, que toma ciertas características de componentes de calidad de vida, etc. Los índices, necesitamos estadísticas para construir índices, y para construir estadísticas necesitamos datos, ¿no? Y luego hay la pregunta que sigue, después, por supuesto, si los participantes no están contentos, vuelven a levantar y nos mandan la pregunta de nuevo. Y la segunda dice, ¿qué tipo de información estadística son las medidas de tendencia central y dispersión central? Son datos, son series, o sea, para trabajar, o sea, las medidas de tendencia central, son formas de trabajar las series estadísticas, son maneras de representarlas, medias, medianas, las de dispersión, la varianza, el desvío estándar. Es decir, una vez que tenemos los datos transformados en series estadísticas, lo que pasa es que a veces cuando uno dice la palabra serie, medio piensa que, bueno, a veces las series son más largas, a veces las series son más cortas, pero lo importante es el título de estadística. O sea, series estadísticas significa que se cumplen con los criterios de validación, estructuración, lo que nos comentaba recién Francisco, la periodicidad y la utilización de la misma metodología. De esa manera, esa estadística integra una serie. Ahora, podemos tener series anuales, series bianuales, decenales, ¿no? O sea, no hay un criterio estricto con respecto a si una serie de 10 años es mejor que otra. Todo va a depender del tópico que estamos estudiando, digamos, ¿no? Pero son estadísticos, series estadísticas que se clasifican, se ordenan, se analizan, utilizando las técnicas de las medidas de tendencia central o las técnicas de dispersión, que nos muestran diferentes cosas de las series, ¿no? Cómo se comporta ese fenómeno que fue observado, recogido mediante una metodología, validado, estructurado y transformado en una serie estadística. Si alguno de los colegas quiere agregar algo, por favor. Y hay una pregunta, la pregunta del millón: ¿cada qué tiempo deben ser medidas las estadísticas ambientales? Ya nos comentó Rayen, tiene que ver con la dinámica del fenómeno que estamos estudiando. Si nosotros queremos estudiar la contaminación del aire en las ciudades, la recomendación sería cuanto más frecuente mejor, ¿no es cierto? O sea, o por lo menos vincularlo con el tránsito, pero tiene que haber una frecuencia de medición y observación muy frecuente, valga la redundancia. Pero aquellos fenómenos ambientales cuya dinámica y cuyo cambio es más lento,
tal vez puedan medirse anualmente o cada 5 años. Los datos meteorológicos la mayoría los conoce, y son observaciones también que tienen una periodicidad de horas. Luego se hacen promedios, justamente se hacen promedios y medidas de tendencia central. Pero esto es directamente relacionado con la dinámica del tópico del fenómeno en estudio. Y hay una última pregunta que no, índices e indicadores no son lo mismo, no son lo mismo. Solo, para la última pregunta, solo decir que los indicadores, es decir, un índice puede tener contenido de indicadores. Así que, como mismo también obviamente y explicó Kika, están conformados la gran mayoría por series estadísticas, ¿no? O por estadísticas. Solo para complementar ahí. Y bueno, O sea, a veces se utilizan los índices como si fuera un indicador, digamos, ¿no? Pero no son lo mismo. Su proceso de construcción y de elaboración es diferente. Es diferente. Sí, tienen complejidades, digamos, adicionales a la construcción de un indicador, que a veces tiene cálculos más simples, más directos. Gracias, Kika. Patricia, adelante. Bueno. Y solo para complementar a lo que ha expresado Kika, el tema de cada qué tiempo se hacen las mediciones de los indicadores. Realmente eso va a depender, como ella dice, de qué tan lento o qué tan frecuente es el cambio de ese fenómeno. Y ya eso más o menos no es arbitrario, porque eso viene ya en discusiones de los expertos. Hay grupos de expertos en cada uno de los temas ambientales y ellos se ponen de acuerdo. Y lo ideal realmente es que se haga a poquito tiempo, o sea, que la frecuencia, el intervalo sea menor, pero realmente el tema de la medición en estadística ambiental implica muchos recursos económicos. Entonces eso se toma en cuenta, pero que ellos proponen en la hoja metodológica un tiempo prudente de que esos cambios se puedan medir y esas mediciones tú puedas tomarla en cuenta para una corrección, porque el tema no es medir por medir, el tema es que se utilicen esos indicadores, los resultados, para que el ambiente, digamos, sea mejor conservado. Esa es de definitiva el objetivo de las mediciones, o sea, de tener indicadores actualizados. Y ya, o sea, ya tenemos más o menos nosotros los estadísticos resuelto ese problema por los expertos de los temas específicos. Ellos en la hoja metodológica establecen la metodología, ¿verdad? Eso va cambiando, y establecen cada qué tiempo, la periodicidad, digamos, de las mediciones para entonces ir actualizando. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana, el tema de la cobertura forestal, la estamos midiendo del año 1966 hasta ahora. Tenemos recientemente, al 2020, una estadística actualizada. Sin embargo, el tema de la tecnología, los satélites que están pasando por Dominicana 2 veces al día, o sea, eso nos facilita tener que bajar esa frecuencia de medición, porque tenemos situaciones difíciles con el tema de la deforestación. Y si nos damos cuenta a tiempo que está pasando en una zona determinada, podemos hacer las correcciones, o sea, la autoridad ambiental puede hacer intervención de tal manera que se pueda corregir, digamos, con relativa rapidez y eficiencia el paro de la deforestación en el país. O sea, que es bueno para eso, pero eso está resuelto. O sea, los estadísticos no tenemos el problema de medir la periodicidad, porque ya los expertos la tienen. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Alberto, adelante, que tú querías agregar. No, claro, era relacionado a lo de los índices, y es rapidito, y es un poco que no se mencionó, pero Kika lo dijo y no hizo alusión a, pero en los índices siempre se generan ponderaciones de acuerdo a diferentes métodos, y en ese sentido, cuando tú estás generando ponderaciones y estás dándole peso a cada uno de los contenidos arbitrariamente, en dependencia del investigador, qué es lo que quiere,
pues entonces un poco lo que decía Kika, sale del proceso de producción de un indicador. Cuando se están trabajando los indicadores, tenemos toda una hoja metodológica que describe todo lo que hay que hacer para que sea de manera comparable y todos podamos entonces después, digamos, compartir esta información. Los índices, por supuesto, los más importantes también, pero hay otros índices que no. Y entonces cuando uno está ponderando, pues ya entran algo que es subjetivo y ya no tiene el rigor estadístico, por así decirlo, que sí puede tener por ahí, ya estoy dando una opinión muy personal, la construcción de un indicador, como digo, basándose en una hoja metodológica o un metadato, ¿no? Solo quería comentar eso porque se había mencionado, y claro, Kika habló de la ponderación, pero no se dijo, claro, cuando tú estás ponderando, ya estás entrando en un terreno un poco subjetivo en dependencia del trabajo científico que hay detrás, ¿no? Por parte de los investigadores. Muchas gracias, Alberto. Hay una pregunta de por qué es tan complejo diseñar indicadores de reducción de riesgos de desastre que sirva como parámetro para verificar la calidad de gestión de riesgos. Francisco, ¿podrías responder? Gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, Carlos Paulino, por tu pregunta. Evidentemente sí, señalaste uno de los indicadores con más complejidad, y la complejidad se debe a las múltiples variables que van incluidas en la reducción de riesgo de desastre. Variables de vulnerabilidad, variables de frecuencia de los fenómenos, variables de exposición. Por eso es tan complejo medir un indicador de reducción de riesgo de desastre. Hay un micrófono abierto, por favor. Apagar sus micrófonos. Nosotros quisimos la colega dejarlos... Olga Suriel, sí. Si pudiera. Muchas gracias. Nosotros quisimos dejarlo como panelista porque en caso de que tengan alguna duda no queríamos, digamos, solicitar cambiarlos. Así que gracias por su comprensión y apagar sus micrófonos. Tenemos otra duda, más que una duda yo creo que es un comentario. Dice que si se puede decir que la frecuencia de medición va a depender del fenómeno ambiental que estamos observando. Yo creo que efectivamente es así. No sé si Francisco quiere abundar un poquito más al respecto. Sí, lo comentó también Patricio hace un momento y lo mencionó Kika y Rayen. Efectivamente, cuando el fenómeno tiene que ver con, por ejemplo, la contaminación del aire en una ciudad, lo decía Kika, entre más frecuente es mejor, pero si tu fenómeno es la deforestación, no tiene caso que tú veas, por ejemplo, y me refiero a bosques templados, a que tú hagas observaciones semestrales o mensuales porque no vas a ver absolutamente un cambio, sino que en el caso, por ejemplo, de México, se establecieron frecuencias de cada 3 años, para poder observar cambios de deforestación. El tintero, bueno, sí, llegó otra. Francisco Ortega, Francisca, no se ve bien su nombre. Es muy difícil en las instituciones generar series estadísticas y luego evolucionar hacia indicadores con puras tablas de Excel. Necesitamos sistemas. Francis, es un comentario que está haciendo. Entonces, efectivamente, no sé si, Kika, ¿quieres abundar un poquito al respecto? Sí, básicamente es un comentario, pero a veces se pueden generar indicadores si uno tiene buenas series estadísticas, aunque las tenga en un formato de Excel, digamos, ¿no? La construcción de un indicador no es solamente un problema tecnológico. La construcción de un indicador implica una serie de, como ustedes ya habrán visto y vamos a seguir viendo, una serie de análisis, una serie de decisiones, la selección de la mejor estadística, de la mejor fuente, de la pertinencia del indicador, del consenso, digamos, de la sociedad o de los usuarios, de lo que ese indicador nos está mostrando. Entonces, no tenemos que creer que porque tenemos un servidor más potente o un sistema de información que tiene mucho hardware y mucho software, que eso nos va a ayudar solamente para construir los indicadores.
el proceso de construcción de indicadores es bastante más que tecnología informática. Gracias, Kika. Bueno, no hay más preguntas ni comentarios de los participantes. Hay una consulta que quedó en el tintero bien temprano de María Luisa, y es que ella comentó que los cuestionarios que están en el sistema del Moodle, de la plataforma, a ella le gustaría saber si son correctas o no sus respuestas. Entonces es algo un poco más de logística y tecnológico para que la dejemos en el tintero y más tarde les respondemos. Sin más, estaba dándole un poquito de tiempo a ver si algún participante quería... María Luisa, quiere decir... bueno, creo que podemos darle la palabra, por favor, Sofía, para que le pases la palabra a María Luisa para que ella pueda abundar un poquito más en lo que nos comenta, que tenemos un par de minutitos para esto. Sí, gracias. El tema no es si la pregunta está correcta o no. El caso es cómo definir o cómo saber qué sería lo correcto, cómo solucionar esa duda. Por ejemplo, hubo una pregunta muy particular donde se pedía una información para un conjunto, un conjunto de datos energéticos o algo así. Entonces, claro, según el material, yo me fui que lo primero era validar las fuentes. El sistema me dice que está incorrecta, pero lo que no sé es por qué está incorrecta. Y es cómo corregir ese conocimiento para modificar el aprendizaje. Ahí es donde realmente estaba mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, María Luisa, por la aclaración, que es probable que con todo lo de la logística inicial no pudimos hacerlo. Alberto, por favor, adelante. Gracias. No, para responderle a María Luisa, bueno, como se acordó y se mencionó del primer día, ya una vez realizado el cuestionario y entregado y enviado, como usted dice, lo más importante es, bueno, cómo yo sé, de un punto de vista sustantivo, refiriéndonos a la parte un poco académica del contenido, cómo hacerlo bien a futuro, o por qué me equivoqué, pues la idea es enviarnos un mail con esas dudas específicas para poder entonces darle respuesta, porque efectivamente son casos puntuales, y dudas puntuales, porque por supuesto no todos se van a equivocar en lo mismo, o no debiera ocurrir eso, y entonces más complejo pues estar dando una respuesta específica sobre la inquietud de cada uno en cuanto al cuestionario. Y entonces aquí la idea que explicamos y que tenemos con respecto a llevar este webinario en directo con todos ustedes, antes de hacer el cuestionario, las dudas que pueden surgir para prepararse para cuando vayan a hacer el cuestionario. No obstante, María Luisa, lo que le sugiero es que nos envíe un mail. Usted debe tener un tutor asignado, posiblemente quizás hasta soy yo mismo, no lo sé, pues no me sé el nombre de todos, pero y ahí le vamos a dar respuesta. De parte del equipo le daremos las inquietudes que usted pueda tener de forma formal, por supuesto, y tiene dos vías: escribir un mail directo a su tutor o escribirlo a través de la plataforma, que también va a acceder es decir, una vez que usted se ingresa, va a tener quién es su tutor y va a poder hacer la pregunta pertinente. Solo comentar eso para aclararlo, Alda. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, muy amable. María Luisa, espero que te hayas quedado satisfecha con nuestras respuestas, pero estamos todos aquí para apoyarles, y si tienes alguna duda puntual técnica, a cualquiera de nosotros, principalmente a tu tutor, que seguro te va a responder, tú se la haces, y cualquier cosa, si tienes problema de sistemas, también por el correo de Clarestat Ambiental nos escribes. En honor al tiempo, vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Vamos a regresar, vamos a poner un relojito para recordarnos que tenemos que regresar. Descansamos y a la vuelta vamos a ver un par de comentarios más que tenemos en el chat y a seguir con nuestra agenda. Muchas gracias por su apoyo y su tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar aprovechando rapidito con los comentarios para aprovechar el tiempo. Un panelista anónimo, o sea, un participante anónimo pregunta: en República Dominicana existe una gran deforestación en nuestras cuencas hidrográficas más importantes, por ejemplo el río Yuna. Mi pregunta va en esa dirección. ¿Las estadísticas ambientales pueden prevenir que nuestros ríos desaparezcan aunque el daño sea muy visible? Patricio Devers, ¿puedes responder esta pregunta, por favor?
Sí, claro. Bueno, precisamente, esas son estadísticas de presión, el tema de la deforestación. Y para el tema de las presiones, es que tú puedes entonces implementar, digamos, políticas públicas y, digamos, formular proyectos y programas para que entonces las causas que son las responsables, ¿verdad?, de que eso suceda, pueda, digamos, frenarse, porque realmente hay muchas variables, muchos fenómenos que tú puedes reducirlo, pero realmente tú no puedes llevarlo a cero, o sea, tú puedes minimizar, digamos, pues, esas presiones. Y es con esta idea que se hacen, o sea, él se conoce que eso es cierto porque por las propias informaciones que existen sobre los niveles de deforestación que no solamente en la cuenca del Yuna, sino en la mayoría de las cuencas de la República Dominicana, existen estadísticas de una alta deforestación que tiene que ver con talas ilegales y con incendios forestales, por ejemplo. Y todo eso se puede prevenir, pero si tú no tienes información, la magnitud y dónde es que suceden, tú no lo puedes hacer. Entonces, para eso es que realmente los tomadores de decisiones, o sea, la autoridad ambiental puede hacer la corrección, o sea, tomar medidas para que eso se minimice, o sea, se lleve a su mínima presión. Claro que entonces que tú con una cobertura forestal o con una cobertura vegetal, en el caso del tema de los ríos, tú puedes alargar la vida al río, ¿verdad? Y no va a desaparecer en el tiempo que sí lo hiciera, si el tema de la cobertura forestal, digamos, va cada día disminuyendo, porque no se le pone atención a frenar esa presión que estás recibiendo. Esa variable, es fenómeno importante para los ríos, que es la cobertura forestal, por ejemplo, que se la están quitando por diferentes razones. Gracias, Patricio. Francisco, adelante, por favor. Quisiera ahondar un poco en este comentario de Patricio. Si Alberto, ¿me puedes ayudar con la lámina 4 de la subsección 2.1? Esta lámina dice que muestra un círculo, y realmente el fin último de las estadísticas ambientales son precisamente ser parte de este círculo virtuoso, hacerlo virtuoso de tal forma que lo que se mide, los datos que se obtengan de esa medición. Francisco, disculpe, La 4. me dijo la lámina 4, ¿cierto? Es que ahora 4, sí, sí, que se me pasó algo aquí ya, claro, ya, disculpe. No se ve aún. Que parece estoy teniendo problemas con el computador y no me deja cambiar, pero lo cierro y lo vuelvo a hacer. Hablaba yo de un círculo virtuoso, es ese que vimos momentáneamente, en donde los datos que obtengamos deben ser transformados en información. La información debe ser transformada en conocimiento, y el conocimiento debe ser aplicado a través de políticas públicas que mitiguen o reduzcan, como comentó Patricio, el daño en el medio ambiente. Ese es el círculo al cual me refería. Este es el de gestión de riesgo de desastres, pero puede ser cualquier otro tipo de fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nosotros tenemos que ahora ir a la dinámica. Kika, sí, adelante. Solamente para sumar a lo que ya han dicho los colegas, de la importancia de tomar decisiones basado en evidencia. Y entonces lo que nos ofrecen las estadísticas y las series estadísticas y los indicadores son evidencias para tomar decisiones. Nada más. Muchas gracias, Kika. Yo le quiero ceder la palabra a Karina para que continuemos con la dinámica. Ahí está, Karina. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alda. Voy a apagar mi video para dejar más conexión ahora que voy a presentar.
Entonces, muchas gracias a todos los participantes por esta conversación tan fructífera. Qué bueno que han aprovechado a nuestros profesores que los tenemos aquí con mucho cariño para ustedes. Así que ahora un poco vamos a comprobar si en verdad los temas quedaron un poco más claros o si sigue habiendo algunas dudas. Y para hacer esto tenemos otra vez una dinámica de Slido para poder tener sus opiniones de una manera más organizada y un poquito más rápida también de todos, los tímidos y de los no tan tímidos. Entonces nuevamente les voy a compartir aquí en el chat un link y con ese link ustedes van a poder ingresar a las preguntas. ¿Me puedes confirmar, Alda, si se ve mi pantalla? Se ve tu pantalla, una hermosa montaña con nieve. ¿Me escuchas, Alda? Sí, claro, se ve una hermosa montaña con nieve. No sé si me escuchaste, ya. se ve muy bien. Adelante. Listo, perdón. Entonces, ustedes van a recibir el link, lo pueden pegar aquí, entran a la pregunta y van a ver un espacio. Ahora yo voy a empezar la presentación y esta siguiente dinámica es un cuestionario. Nosotros hemos seleccionado algunas preguntas de los 4 cuestionarios que ustedes contestaron o que van a contestar, y es un poco para ver si ha quedado claro o si hay preguntas que tal vez son muy difíciles que podamos aclarar después de esta dinámica. Entonces, para comenzar el cuestionario es importante que ustedes entren y primero nos den su nombre para estar seguros que estamos todos al mismo tiempo, comenzar igual. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a poner Karina y entonces mando ahí mi... Uy, voy a hacer esto para acá. Y con eso ya estoy como inscrito, por decirlo así, para participar en esta dinámica del cuestionario. Entonces aquí vemos que ya, por ejemplo, hay 7 colegas que se han sumado. No sé Karina, si... disculpa, ¿puedes compartir Sí. nuevamente el enlace, por favor? En Sí, el claro chat. que sí, en el Muchas chat. gracias. Claro que A todos sí. los panelistas y participantes, sí, por favor, gracias. Ahí ¿Alguno está, nuevamente el link. Y si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. no aparece todavía en el chat, querida? ¿No Ahora aparece? sí. Ah, ya No, está. lo compartió, sí. Ahí está, muchas gracias. Ah, perdón, es que lo estaba compartiendo, ¿sabes qué? Solo a una persona. Listo. Muchas gracias. Ahí está el enlace. Lo bueno es que ya habías colocado la otra opción de ingresar con slido.com y con el número, y ya muchas personas se han animado. Estamos muy, muy felices, tal como dice Karina, que estén tan animados, que les guste digamos, los contenidos y que aprovechen a nuestros profesores. Así que muchas gracias. Adelante, Karina, por favor. Gracias, Alda. Entonces, mira, aquí vemos que ya más o menos tenemos 37. Si me podrías confirmar más o menos cuántos somos, a ver si no perdimos a nadie en el break, en la pausa. Tenemos 84 personas, no hemos perdido. De hecho, ganamos 2 participantes después del break. ¡Ay, qué bien! Ya, entonces démosles un poquito de tiempo para que se vayan sumando y que todos podamos comenzar al mismo tiempo. Y mientras voy explicando cómo va a ser esta dinámica, ustedes van a ver una pregunta. Cuando yo le clic aquí a iniciar el cuestionario, van a ver una pregunta de opción múltiple. Ahí ustedes van a elegir la que ustedes creen que es la correcta. Posteriormente, yo voy a mostrar en la pantalla los resultados generales. Esto es, digamos, por decirlo así, todo agregado, cuáles son las respuestas que han elegido los participantes más como en mayoría, y después vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces son nuestros 3 tiempos. Ustedes dan su respuesta, mostramos lo que la mayoría respondió y luego después mostramos cuál es la respuesta correcta. Y así sucesivamente vamos a hacerlo para 4 preguntas que hemos preparado. Y al final vamos a tener, la plataforma nos mide las respuestas correctas que ustedes van contestando, así como el tiempo en el que lo hacen. Y al final vamos a tener los 5 primeros finalistas o los ganadores de este concurso, los que estudiaron más o los que a lo mejor ya hicieron los cuestionarios y que saben un poquito más y pueden contestar más rápido.
La idea de esta competición sana es para animarlos a que repasen los materiales y que al mismo tiempo un poco el cuestionario de hoy les sirva para repasar lo que ustedes ya vieron en la semana, o si apenas van a contestar los cuestionarios, como nos dijo Alda, hay algunos que tienen un bajo porcentaje de respuesta, así que esto tal vez les puede servir también para que les dé un empujoncito ahí en el segundo intento que van a tener ya en la plataforma. Tenemos hasta ahora 57. Yo creo que podemos Entonces, dejarlo así, Cari, ¿podemos para dejarlo continuar. así? Sí. Listo. Entonces, comenzamos. Todos están listos para la competición. Primera pregunta. Desde una perspectiva de conjunto, señala a continuación qué se busca medir en la temática ambiental. Ojo, perspectiva de conjunto, ya que abarca diferentes dimensiones aquí, diferentes aspectos. Entonces, una opción, estado, cambios y evaluación del impacto de intervenciones, programas, el estado del ambiente, tendencias, cambios temporales, modificaciones espaciales. ¿Cuál creen que ustedes, que desde una perspectiva de conjunto nos señala lo que se busca medir en la temática ambiental? Vamos a ver qué nos están respondiendo. Y hasta ahora vemos aquí que el 96% dice que es un estado de cambios y evaluación del impacto de intervenciones, 4% el estado del ambiente, y hasta ahora nadie ha votado por las otras respuestas. Tenemos 23, tenemos un poquito no sé si ahora pueden, ya fue cerrado esto. Entonces, obviamente la respuesta correcta es lo que la mayoría aquí respondió, así que un aplauso para todos estos que respondieron correcto. Es el estado, cambios y evaluación de impacto de intervenciones, programas. Vamos con la segunda pregunta. Inferir. ¿Qué significa inferir? Pensar de forma general, trazar un gráfico de líneas con las observaciones disponibles, elaborar un gráfico de sectores, pronosticar el comportamiento de una variable, o una generalización a partir de estudios de casos particulares. Ahí les voy a dar un tiempito para que vayan contestando. ¿Qué creen que significa inferir? ¿Qué es lo que en sus presentaciones de la semana que repasaron en el curso dieron con respecto a esta pregunta? Entonces tenemos ahora 29. Voy a dar un poquito más de tiempo porque la pasada les dejé muy poquito. ¿Cómo vamos con el tiempo de la agenda, Alda? Estamos en... Vamos un poquito retrasados porque hemos priorizado un poco las dudas de los participantes, pero entendemos que ya con esto va a quedar, digamos, todo muy claro. Tenemos planificado terminar a las 11 de la mañana, entonces cualquier duda o consulta que no se pueda abordar, vamos a responderla por correo sin ningún problema. Así que sí, vamos a tener un rango, si te parece bien, de 50 personas que participen como máximo, y ahí continuamos con otra pregunta. Gracias. Perfecto. Adelante, Alberto, por favor. No, justo, es decir, iba a decir, pero bueno, ya dijiste 50, no, iba a decir que tratar de tener más del 80% o el 85% de los participantes, pero como ya Alda acaba de mencionar, estamos de verdad un poquito ya encima con la agenda, así que me parece estupendo, por eso me iba a callar, pero bueno, lleguemos a 50, ahí más o menos un par de minutitos, un minutito más cuando se llegue a 50 y seguimos y continuamos. Sí, disculpa, es que justo iba a mencionar, no, a ver si llegamos al 85, que son como 60 participantes, pero dijiste 50 y me quedé, así que pido disculpas. Perdón, no, gracias, estamos aquí para esto. Gracias. Muchas gracias. Entonces, mira, ahora ya tenemos 51, vamos a ver qué nos respondieron. Inferir significa, según nuestra audiencia, la mayoría, una generalización a partir de estudios de casos particulares. Otros han contestado pronosticar el comportamiento de una variable. Entonces estamos ahí como viendo que está medio dividido la audiencia. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, inferir significa pronosticar el comportamiento de una variable. Así que para aquellos que aún no han contestado sus cuestionarios, tomen nota. Aquí le estamos dando una ayuda. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes podría ser un ejemplo de un indicador
y las estadísticas que lo componen. Superficie de áreas terrestres protegidas, kilómetros cuadrados de área terrestre protegida en el país I. B, proporción renovable de la oferta energética primaria, oferta renovable de energía primaria en el país I, oferta de energía primaria en el país I. Intensidad de uso de fertilizantes, gramos sobre hectáreas, consumo aparente de fertilizantes en el país I. O la D, A y B son correctas, E, ninguna de las anteriores. Hasta ahora todos nos han contestado, dejemos un minutito, unos segunditos a ver si llegamos prontito a las 50. Sí, vamos, anímense porque esto nos va a permitir medir qué tanto están aprendiendo, cuáles dudas tienen y así vamos a ir apoyándolo en esto que tienen de consultas. Así es. Además, no sé, Karina, si tal vez una pequeña aclaración para esta pregunta, que la pregunta tiene como dos componentes, un ejemplo de un indicador y las estadísticas que lo componen. Están las dos cosas en la respuesta, digamos, ¿no? O sea, está los dos aspectos, ¿no? El ejemplo de indicador y las estadísticas que componen ese indicador. Sí, muchas gracias, Kika. Claro, entonces sería, por ejemplo, el indicador y después de los dos puntitos acá, las estadísticas que componen dicho indicador. Gracias, Kika, por esta aclaración. 39, casi llegamos a 40. Ahí está, 41. A ver si alguien más se anima a mandarnos sus respuestas. Y si durante estas preguntas algo no está claro, después de esto vamos a tener un espacio para que puedan aclarar dudas, comentarios con nuestros profesores. Así que no se preocupen. Listo, hemos llegado a los 50. Vamos a ver qué nos ha dicho la audiencia. Y nos dicen la mayoría aquí que la A y la B son las correctas. Vamos a ver si es verdad y están en lo correcto. A y B son un ejemplo de un indicador y las estadísticas que lo componen. Entonces vamos a la cuarta y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe las etapas del procesamiento estadístico? Y aquí tenemos varias opciones. Datos de censos y encuestas, procesamiento de datos de edad, sexo y alfabetización, estadística, alfabetización, edad y sexo, indicador, tasa de alfabetización de las personas de 15 años y más de edad según sexo. Opción B, datos de estaciones de monitoreo, procesamiento de datos de concentración de material particulado, estadística, material particulado, zona geográfica, indicador, niveles de material particulado 2.5 en ciudades seleccionadas y de América Latina. Siguiente opción, datos provenientes de percepción remota, procesamiento de datos de cobertura, boscosa, estadística, cobertura de bosque, indicador, proporción de la superficie cubierta por bosque. La siguiente opción es que A, B y C son afirmaciones que describen etapas del procesamiento estadístico o ninguna de las anteriores. Llevamos más o menos 25, vamos a ver si otras 20, 25 personas nos comparten ahora lo que piensan que es la respuesta correcta. Estaba subiendo bastante rápido. Así que parece que ya están convencidos y seguros de su respuesta. Y esta sería la última. Después de esta pregunta vamos a ver quién fue el ganador, quién respondió la mayor cantidad de respuestas correctas y en el menor tiempo posible. Entonces, a ver si 5 más, 4 más nos dan sus respuestas para ver los resultados finales. Igual, la plataforma nos permite también identificar cuál de las 4 preguntas fue la más difícil para todos y esto va a dar información a nuestros profesores para que nos ayuden a aclarar qué es lo más difícil en esta parte y nos den una explicación un poquito más a fondo. Listo, entonces a ver si tenemos 2 más, alguien que se anime, 2 más para... Anímense, están muy activos, hay que aprovecharlos.
Sí, así es, hay que aprovecharlos. Ha sido muy productiva la mañana. Yo estoy muy agradecida de toda la disposición que tienen los participantes a aprender y a incorporarse con todos estos temas tan interesantes. Listo. Alda, ¿me escuchas? Listo, es que se escuchó como que se estaba cortando mi conexión y un poco me preocupé. No, está muy bien tu conexión. Perfecto. Entonces, si les parece bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la audiencia. A ver, la opción A tuvo el 10% y la ganadora aquí parece que es la que tiene A, B y C. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. En efecto, A, B y C son afirmaciones que describen las etapas del procesamiento estadístico. Entonces, esta fue la última pregunta de nuestra dinámica del día de hoy. Vamos a ver quiénes son los ganadores de esta dinámica. Tenemos aquí a Alan Yasmil. Muchas felicidades, que tuvo todo correcto en un tiempo récord de 45 segundos. Después tenemos a Gilberto de la Cruz, igual todas correctas con un tiempo de 1:33. Emilio Rodríguez, y que no sé si puedo pronunciar esto correcto, y Belice Pérez y José. Muchas felicidades a nuestros ganadores. Vamos, desde el equipo CEPAL estamos preparando a ver algún incentivo para que en el siguiente actividad se animen a participar. Y bueno, además de extender a todos un gran agradecimiento por su participación, en especial también a nuestros ganadores del día de hoy, que se ve que repasaron muy bien todo el contenido y vinieron bien preparados para la sesión. Muchas gracias. Y de vuelta contigo, Alda. Gracias, Karina. Bueno, yo te agradecería, Karina, si puedes, por favor, un poco para centrar estos pocos minutos que nos quedan para los profesores, para sacarle el juguito, estas dudas que tuvieron los participantes, porque como no, la mayoría, claro, respondió en una, nos fijamos que en la segunda pregunta sí había como una duda con la respuesta E, y luego también en la tercera. Entonces, no sé si pudieras tal vez mostrarnos y ahí le puedo ceder la palabra, la inferencia. Hay muchas personas que tienen dudas sobre inferencia. Ahí, Kika, te pido si puedes, por favor, aclarar por qué la inferencia es pronosticar el comportamiento de una variable y no una generalización a partir de estudios de casos particulares. Una generalización a partir de estudios de casos generales implica justamente sacar, digamos, considerar algunas estadísticas, algunas observaciones sobre una temática en especial, transformarlo en estadísticas, y si la cantidad de casos que tenemos es suficiente, podemos llegar a considerar esto una muestra y de ahí sacar consideraciones a nivel más global o nivel general. La inferencia estadística es ni más ni menos que eso, y pronosticar, inferir el comportamiento futuro de una variable bajo ciertos supuestos, digamos, bajo eso. Es una definición estadística en realidad. O sea, bajo ciertos supuestos, que los supuestos pueden ser exactamente iguales a los de la toma del dato, digamos, ¿no? Ceteris paribus, como dicen los economistas. Entonces, inferir cómo se va a comportar esa variable si se mantienen las mismas condiciones a futuro. Pero esto no se hace mágicamente, sino esto implica estudios previos, estudios de alguna manera estadísticos y econométricos previos sobre la organización y el funcionamiento de esa variable. Y entonces eso permite inferir un pronóstico, un futuro comportamiento. No es que yo invente y diga, mañana va a ser frío porque se me ocurre que mañana va a ser frío. No, sino que
uno puede inferir una temperatura, pronosticar una temperatura en base al comportamiento previo de esa variable, al análisis del comportamiento previo de esa variable, y si las condiciones se mantienen, inferir el comportamiento futuro. Es una típica actividad en el campo de la estadística como disciplina. Ya se utiliza mucho en el campo de la economía, por supuesto en el campo de la demografía, en el campo de los estudios sociales, y a veces con menos éxito en el mundo de las estadísticas ambientales, donde a veces la excepcionalidad de las situaciones, justamente hablábamos del tema del riesgo, a veces no es tan lineal o tan sencillo inferir el comportamiento de una variable ambiental. Esto no significa que no se puede hacer, pero hay que ser muy, muy cuidadoso con respecto a cuáles son los análisis previos que nos permiten inferir el comportamiento de una variable. En las predicciones climáticas, en las predicciones meteorológicas, en las predicciones del comportamiento de las tormentas y de los huracanes, hay suficiente investigación y buenas fuentes de datos para eso. En otros campos a veces no es tan sencillo. Gracias, Kika. Hay otras preguntas otras respuestas que no fueron, digamos, la principal, pero ese tipo de cosas son las que nosotros decimos que si tienen alguna duda conceptual o de definición, pueden sin ningún problema acercarse a sus tutores y escribirnos para nosotros darles respuesta y abundarle más. Que hace un ratito también habían mencionado esto de las dudas. Hay un comentario sobre que es posible que esta conclusión haya salido por el video de Rafaela Gassino, donde se menciona la generalizar con base en casos particulares. Sí puede ser, es un comentario. Y lo último es que a través del estudio de los casos de muestra se infiere pasando las características de la muestra al conjunto de casos población. Parece que hay algún estadístico que está ahí. No, ese soy yo. Ese soy yo, Alda. Alberto, muchas gracias. No, yo había explicado un poco en cuanto se estaba haciendo, digamos, la dinámica del Slido, que vi que en la pregunta 2 se generó un poco, se generó duda, por así decirlo, porque eran las dos únicas respuestas, digamos, posibles con relación a las 4 opciones, pero sí una era, digamos, la correcta, ¿no? Más allá de que quizás se haya podido generar confusión con el vídeo de Rafael, un poco por lo que acaba de explicar Kika, que son cosas que tienen que ver, ¿no? Y entonces estaba poniendo el tema de la inferencia estadística, en qué es lo que consistía, y bueno, dado que pusieron aquí generalizar con base en casos particulares, escribí de que a través del estudio de los casos de la muestra se infiere, pasando las características de la muestra al conjunto de los casos, refiriéndome a la población, ¿no? Un poco para que se entienda. Y claro, es real, puede generar confusión, sí, lo sabemos. Por eso, lo que decía Alda, si hay alguna inquietud o algún comentario, duda, por ahí de pronto lo podemos ver individualmente, específicamente cada uno de los casos, porque, y sí, es normal, es natural, y también hay cosas que son, de un punto de vista estadístico, refiriéndome a estadística matemática, pueden ser más complejos que otros, o pueden incurrir o generar dudas, ¿no? O algunos temas más que otros. Solo eso, Alda. Gracias. Solo una aclaración cortita, perdón. Patricio, ¿ibas a decir algo? Sí, pero Patricio quería la palabra. Es muy cortito. Sí. Es que lo que pasa es que la palabra inferir también tiene otras, digamos, no solamente inferir el comportamiento de una variable, se puede inferir a partir de una muestra el comportamiento de la población, del universo, digamos, también, ¿no? En este caso, la pregunta tenía que ver con, me parece... Inferencia estadística. Pero de la inferencia de una variable, ¿no? Entonces, en este caso estaba acotado al comportamiento futuro de la variable. Pero muchas veces uno dice inferencia estadística, y uno infiere el comportamiento de una población mediante la aplicación de ciertas estimaciones, de ciertos coeficientes que permiten
a partir de los datos de una muestra, extraer conclusiones a nivel del universo, para lo cual la muestra tiene que estar muy bien seleccionada. Gracias. Si la muestra está sesgada, diseñada. Gracias, diseñada, sí. Disculpa, Patricio, por favor, adelante, rapidito. Sí, es exactamente muy parecido al comentario que ha hecho Kika. Realmente hay una confusión por el tema del génesis, o sea, de dónde es que realmente proviene inicialmente el tema de inferencia, porque es que la estadística tiene dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. O sea, ¿de qué se trata la estadística inferencial? Es que tú puedes, a través de una muestra, y que esa muestra sea aleatoria, o sea, tiene que tener ciertas condiciones, o sea, tiene que ser una muestra probabilística, para tú entonces generalizar, o sea, tú puedes generalizar o tú puedes inferir de una población que ya definiste, o sea, tiene que tener definida, y tú con una muestra entonces que sea representativa y que sea elegida al azar, entonces tú te puedes acercar con cierta probabilidad de error, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú te fijes. Tú puedes decir, eso mismo le está pasando a la población, o aproximadamente le está pasando eso. Si tú cumples con esa condición, entonces siempre los textos hablan de generalizar, entonces los muchachos, al ver la palabra generalizar, entonces hay una confusión, pero de eso se trata. Exacto. Gracias, Patricio y Cristina. Tenemos que ir cerrando. Entonces, ahí pregunta Juan algo, pero sí, al final es más o menos esto que estábamos comentando, y cualquier duda, pregúntaselo porfa a tu tutor Juan. Gracias a todos los participantes, gracias por sus comentarios, por estar activos. Muchísimas gracias a los profesores, es un lujo tenerlo a todos ustedes, es un privilegio también estar aquí trabajando con todos ustedes. Vamos a solamente recordarle a los participantes que estamos dando seguimiento a cada uno de ustedes de cómo van avanzando. Nosotros tenemos una tablita donde vamos viendo cómo van avanzando, así que les incentivamos a seguir participando de las lecturas, de seguir llenando los cuestionarios, porque así se van a dar cuenta qué cosas saben y qué no saben, y estas dudas van a ser más concretas, y ojalá que en el otro webinario ya podamos tener un poquito más de claridad con qué cosas preguntar en particular. Recordarles que la próxima semana los incentivamos y alentamos a continuar con la sesión 3, sobre las fuentes de datos para producir estadísticas ambientales en las dimensiones espaciales y temporales, la sección 4 sobre producción de estadísticas ambientales de acuerdo a las recomendaciones internacionales, y la sección 5 marcos internacionales que requieren indicadores y estadísticas ambientales. Con esto yo cierro, muy agradecida de todos por su participación. Si quieren abrir sus cámaras para despedirse, si no, es totalmente entendible y respetable. Así que muchas gracias, que tengan muy lindo día y muy bonito fin de semana. Qué bueno que están abriendo sus cámaras para saludarlos. Muy bien. Bueno, pues espero que hayan pasado muy buena jornada. Gracias a todos por su participación. Con esto cerramos. Les incentivamos a que sigan estudiando y aprendiendo. Estamos aquí a su disposición. A mis colegas, si quieren despedirse, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.